Bueno, mi siguiente invitado es el doctor Temístocles Díaz. Bueno, todo el mundo lo relacionará con su especialidad y con pues, tus vivencias políticas, pero esta vez quiero presentarlos como autor y sobre todo pues, un ponente que el próximo 17 de noviembre junto a Julio Linares van a presentar pues, una conferencia que me dejó pensando y es por lo cual he motivado esta entrevista sobre los generales de la guerra de los 1000 días. Temi, como siempre, un placer recibirte. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia. Saludos y felicidades a nuestro país, a nuestra patria, por el mes de nuestra patria, para Claro. la redundancia. Así que sí, muy contento de poder aclarar algunos conceptos, porque, Fernando, a lo largo de nuestra historia se nos ha enseñado que los norteamericanos pusieron 2 buques de guerra Y se y acabó. que el coronel Shaler, del ferrocarril, logró con una artimaña dejar la tropa de otro lado y que básicamente nos independizaron los norteamericanos. Cosa que no es alejada totalmente de la realidad porque sí ocurrió, pero es alejado de la realidad porque aquí había un pueblo panameño decidido a hacer esa independencia. Aquí hubieron 2 generales con experiencia bélica que pelearon en bandos opuestos en la guerra de los 1000 días. Me refiero al general Domingo Díaz por el lado liberal y el general Esteban Huertas por el lado conservador, que era el comandante de las fuerzas colombianas en Panamá en el momento de la independencia. Esos 2 generales hicieron consignas secretas durante los últimos días del mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre. Consignas secretas que ni siquiera sabían los próceres de la independencia, llámese nuestro primer presidente constitucional, el doctor Amador Guerrero, o llámese el resto de los próceres que están sus bustos bien representados en la Plaza Catedral, o en la Plaza de la Independencia frente a la Catedral de Panamá. El hecho es que Esteban Huertas nunca no le había dado el sí a los conservadores, próceres conservadores, sobre su apoyo al movimiento. Pero él tenía una consigna secreta con los soldados de la independencia. Aquí no se le ha hecho historia justa, pero una justa a la historia del arrabal de Santana. Pero es que hay algo de mí que quiero decir, hablar un poco porque nosotros creo que no le hemos hecho justicia a la guerra de los 1000 días. Es decir, la batalla del Puente de Caledonia sigue siendo el día donde más panameños murieron, inclusive más que la invasión. Y la batalla de la Negra Vieja quedaron en hacer un monumento y ahí está perdida en un campo de chorrera que creo que ya deben haber urbanizado algo encima. Así es, Fernando. Y sobre todo, conocemos solamente la primera etapa de la Guerra de los 1000 días. La etapa de la Guerra de los 1000 días donde los soldados de la independencia, que fueron los que dieron nuestra independencia, sí, el arrabal de Santana estaba preso en las bóvedas el día de la batalla del Puente de Caledonia, el 24 de julio de 1900. Todos los futuros soldados de la independencia, junto a Domingo Díaz, estaban presos en las bóvedas por los conservadores el día de la batalla del Puente de Caledonia. Eso no se conoce y no se ha hecho énfasis suficiente. El 3 de noviembre de 1903, el martes 3 de noviembre de 1903, en la noche, había más de 1000 panameños armados en 3 destacamentos, con general, con coroneles, con tenientes, con capitanes, con mayores, con toda la organización. Y a mí me da mucho pesar cuando veo que el 2 de noviembre se paran frente a la tumba de nuestro presidente Amador Guerrero, que tiene todo el mérito y respeto de toda la ciudadanía, pero también se paran frente a la tumba de los soldados de la independencia y no mencionan a un solo soldado de la independencia. Yo aquí tengo el libro, sí, el libro escrito por Esteban Huertas. Este libro no lo escribí yo lo edité, pero el libro lo escribió de su puño y letra el general Esteban Huertas. Ese libro habla con todo detalle. Este libro, la primera edición, fue recogida toda. La hizo mi padre en 1959. La reeditó, porque obviamente dice la parte secreta entre Domingo Díaz y Esteban Huertas, que fue lo que nos dio nuestra independencia. Es que, por ejemplo, el caso de ustedes, Temi, que me llama... No se trata de quitarle mérito a los próceres conservadores, se trata de ampliar el mérito al pueblo de Santana, que estuvo dispuesto a luchar por nuestra independencia el 3 de noviembre de 1903. Es que me llama la atención, por ejemplo... Iban camino a Colón.
iban camino a Colón a sacar al batallón tiradores por la fuerza en caso tal de que se hubiera tenido que requerir a eso. A las 2:30 de la mañana, luego de la consigna secreta de Esteban Huerta con Domingo Díaz, Esteban Huerta saca el 3 de noviembre 16 carretas con armas y las esconde en la ciudad de Panamá. A las 5:55 de la mañana del 3 de noviembre se reúne con Domingo Díaz y le dice dónde están escondidas las armas, para en caso tal de que el pueblo de Santana tuviera acceso a las armas y luchar por nuestra independencia. Aquí había un pueblo dispuesto a luchar por la independencia, por nuestra República de Panamá. Así que decir que a nosotros nos independizaron los norteamericanos es una mentira, porque es parte cierto que nos ayudaron, pero no es la realidad de que somos una nación que nos la hicieron. Nosotros somos la nación más antigua de las Américas. En 1519 ya hay archivos en Cartagena de Indias, referencia a la definición de panameños, aquellos habitantes del Istmo de Panamá. Desde 1521 aparecemos como panameños en el archivo de Indias que está en la ciudad de Sevilla. O sea, lo que le quiero decir es que aquí había una nacionalidad que estaba dispuesta a lograr su independencia. Panamá siempre fue un estado independiente. Nosotros perdimos nuestra condición de estado independiente en 1885, cuando la constitución del presidente Núñez de Colombia centralizó y nos quitaron nuestro estatus de estado y nos subyugaron a menos que departamento, porque éramos un departamento de Colombia que ni siquiera tenía autonomía propia, teníamos que estar regidos bajo directas instrucciones de Bogotá, cosa que duró 18 años, desde 1885 hasta 1903. Nos zafamos definitivamente logramos nuestra independencia definitiva. Obviamente, el fusilamiento injusto de Victoriano Lorenzo el 15 de mayo de 1903 fue un factor que unificó y creó esa amalgama de nacionalidad, ya sea conservadores o liberales. Pero todos éramos panameños y todos nos indignamos. A eso iba, Temi, porque pues, cuando uno analiza la historia, ¿por qué los dos primeros gobiernos fueron conservadores? Y el Partido Conservador desaparece de esa forma tan radical después de la presidencia de José Domingo Dovaldía. Es decir, bueno, ¿por qué no hubo una especie de gobierno de unidad entre los dos partidos grandes de Colombia? En 1906 fueron un desastre, fueron robadas, fueron un desastre de elecciones, hubo mucha arbitrariedad. Los conservadores en el poder ya habían destituido a todos los soldados de la independencia. Empezando por todos Huerta. Los que nos dieron nuestra independencia para 1904 lo habían ya destituido. Se robaron las elecciones de 1906. Y entonces, ¿qué ocurrió? Las municipales, para poder entonces lograr una unidad de verdad, los liberales unificaron fuerzas con el exgobernador conservador, que llegó a ser el segundo presidente electo, José Domingo Dovaldía. Y entonces queda un conservador a la cabeza y un liberal de vicepresidente, que fue Carlos Mendoza. Muere, y ya posteriormente murió el presidente, y quedó Carlos Mendoza como presidente de Panamá. Ya eso fue para 1910. Pero en 1908 fue electo un conservador con el apoyo de los liberales. Esta es la historia, así como ocurrió. Y posteriormente vinieron los años del doctor Porras, ya desde el 12, y ya pues, obviamente la causa liberal o los partidos liberales más bien fueron proliferando. Y se fueron formando los partidos caciquistas. Pues vino Rodolfo Chari, está el propio doctor Porras, Rodolfo Chari. Ahí entonces vino Francisco Arias Paredes, vino Enrique Jiménez, vino Florencio Armodio. O sea, entonces salieron varios partidos liberales y por ende el Partido Conservador desapareció. Se quedó sin fuerza política. Y desapareció. Seguimos, y por ejemplo, la guerra civil es algo que toca mucho a tu familia. El general Domingo Díaz pierde, creo que fueron 5 hermanos en esa guerra. Bueno, esa guerra, él le tocó dirigirla. Domingo Díaz de Ovaldía dirige
como jefe militar del Istmo la segunda etapa de la Guerra de los 1000 días, Después de la estampada, de la estampida del puente es la Caledonia. etapa posterior al puente Caledonia. La primera etapa la dirigió, el jefe militar era Belisario Porras. Termina con el descalabro del puente Caledonia y por las razones que un general, Emiliano Herrera, colombiano, no aceptó la dirigencia del doctor Porras, y ahí hubo una división del ejército y el resultado final fue el desastre del puente Caledonia. En la segunda etapa se reorganizan y nuevamente vienen a través de Chame con el Momotombo, el mismo barco que usó que trajo las armas de Nicaragua. Para desembarcar en Punta Burica el 31 de marzo de 1900. Ese mismo barco fue el que se usó el 16 de septiembre de 1901 para desembarcar Domingo Díaz un armamento, un cargamento que venía desde Nicaragua, el general Zelaya, que presidía Nicaragua, que era liberal, junto con el expresidente ecuatoriano Eloy Alfaro, que también era liberal y también simpatizaba con la causa liberal, habían apoyado a los panameños liberales en esa causa. En esa reunión del 16 de septiembre de 1901 en los llanos de Chame, acude Victoriano Lorenzo, y ahí es cuando se le confiere a Victoriano Lorenzo el título de general del Ejército Liberal del Istmo. Ese título se lo confirió mi bisabuelo, el general Domingo Díaz de Ovaldía. Pocas personas saben eso. Bueno, es que, acuérdate, el general Victoriano Lorenzo, sí, pero ¿por qué fue el general Victoriano Lorenzo? ¿Cuándo fue hecho general? ¿Cuándo cuándo se le confiere el título de general a Victoriano Lorenzo? Fue el 16 de septiembre de 1901, bajo las tropas dirigidas por Domingo Díaz de Ovaldía, que se llegaron a tomar Colón, se llegaron a tomar Taboga. Le lograron derrotar al BAN en su barco, le quitaron el BAN, le capturaron el barco al general Albán. Sí. Y eso es lo que trae como consecuencia que después el general Albán muere en un barco improvisado que estaba tratando de armar o de artillar para poderlo utilizar como barco de guerra. Pero es que hay algo que porque nosotros, Demi, que tal vez tengamos una visión romántica y muy distorsionada de la vida de Victoriano Lorenzo. Sí, acuérdate que la mayor parte de nosotros, o la mayor parte de los panameños, la vida de Victoriano Lorenzo la recibió por desertores, por una novela pues, que tiene algo de historia, pero no toda. Sí, claro, uno hablaba con los viejos de Penonomé y de Coclé entero, y Victoriano Lorenzo era casi un bandolero, cosa que no se puede decir ahora, por la imagen de héroe que se le ha exaltado. Pero a lo que quiero llegar es que realmente la guerra civil fue terrible en nuestro país. Yo creo que sí, los americanos han podido conservar y han podido pues, seguir manteniendo ese recuerdo de tantos muertos que hubo, que nosotros no lo estamos haciendo. Y yo creo que no hemos ponderado la guerra de los 1000 días como realmente la catapulta para poder llegar a esa independencia de Panamá unos meses después que se firma la paz de Wisconsin. Así es, Fernando. Mira, para muestra un botón, el único recuerdo que tenemos de la guerra de los 1000 días es una pequeña plaza donde está el puente Caledonia, que se llama la Plaza de los 1000 días. Pero está una estatua de Gandhi. Ahí donde ocurrió la batalla del puente Caledonia, paradójicamente tenemos el busto de alguien que representa la paz, que es Mahatma Gandhi. O sea, ¿cómo vamos a tener a alguien que representa la paz en un lugar que se está conmemorando una batalla trágica para Panamá? Eso debe ser reacomodado. Claro. Y Gandhi necesita estar en un lugar donde él sea más vistoso y donde su mensaje sea el que se refleje. Claro. No compartir el escenario con una plaza que está conmemorando una guerra o una batalla, claro, cuando él es lo contrario en proyección en su vida. Él fue un ejemplo contrario a lo que es la guerra, por decirlo así. Entonces son cosas que tenemos que darle un poquito más de relevancia a la guerra de los 1000 días, no solamente a la batalla del puente Caledonia, sino a lo que ocurrió posteriormente en los dos años que siguieron de guerra,
Claro. y cómo se termina la guerra en la tercera etapa, que obviamente se sabe poco, y cómo en la segunda etapa de la guerra de los 1000 días es cuando se enfrentan entre sí los futuros soldados de la independencia. Y eso es lo que yo creo que se debe rescatar, que de los 1000 panameños que formaron parte del ejército de la República de Panamá en 1903 y que estaban dispuestos a ofrecer su sangre para luchar por nuestra independencia, de esos 1000 panameños, todos lucharon en la segunda etapa de la guerra de los 1000 días en bandos contrarios, en las batallas sucesivas de Nuevo Emperador, donde los norteamericanos favorecían obviamente al lado conservador porque todavía estaban con la esperanza del tratado Herrenheim, que posteriormente falló, por Colombia, no por Estados Unidos. Pero el hecho concreto es que tanto General Huerta como el General Díaz se enfrentaron entre sí en los campos de Nuevo Emperador, en 5 batallas seguidas que ocurrieron durante la segunda etapa de la Guerra de los 1000 días. Ahí el general Albán derrota al ejército liberal y se da la capitulación de todo ese grupo de personas que posteriormente fueron los soldados de la independencia, pero que ya no participaron más en la Guerra de los 1000 días porque capitularon y vinieron en el tren desde Colón, vinieron sentados Domingo Díaz al lado de Carlos Albán. Una vez que habían firmado la capitulación. Ahí, sí, una hora antes se estaban disparando y horas después regresaron juntos a la capital en el mismo, sentados al lado uno del otro. Eso eran las guerras de ese entonces. O sea, algo inverosímil, o impensable en estos días, pero así eran en ese entonces. Así es. Temi Díaz, recuerden, el 17 de noviembre, me va a llamar mucho la atención esa conferencia que vas a dar junto a Julio Linares sobre los generales de la guerra. Tenemos 2 libros. Tenemos el libro de Esteban Huertas, escrito del puño y letra de Esteban Huertas. Yo hice la segunda edición en el año 2002. Este libro, como te digo, un libro muy, muy duro, porque Esteban Huertas dice la verdad de todo lo que ocurrió y cómo había, esa misma noche del 3 de noviembre, ya había cenas programadas para los generales colombianos que habían llegado. Pero la independencia la hizo Esteban Huerta con Domingo Díaz de todas maneras, a pesar de las cenas que ya tenían programadas para los generales colombianos, se realizó la independencia, porque había un plan secreto que no se conoce muy bien y que Esteban Huerta lo dejó muy bien escrito. Todo eso también se recogió, parte de la Guerra de los 1000 días, un poco de la historia del siglo XIX y de la independencia, en un libro que hizo Carlos Mendoza, con motivo del centenario, de nuestro centenario, sobre Domingo Díaz en la guerra y en la independencia. ¿Y por qué le llama el Bayardo panameño? Bueno, el Bayardo es un nombre que le pusieron el general Noriega, pero no el general Manuel Antonio Noriega, sino Manuel Antonio Noriega, el general de la... Sí, exacto. De la guerra de los 1000 días. Le puso Bayardo panameño, que en verdad significa caballero sin miedo y sin tacha. Bayardo es una persona que no tiene miedo y que no se le puede, y que no tiene cola paja, vamos a ponerlo así. Así que esa es lo que es la traducción de Bayardo. Así que por esto que el doctor Mendoza, que Dios lo tenga en la gloria, el doctor Mendoza escogió la palabra Bayardo porque encontró que Noriega, Manuel Antonio Noriega, el de la guerra de los 1000 días, había dejado escrito en sus memorias parte de esto. Todo esto también lo escribió Domingo de la Rosa. Yo tengo el libro original de Domingo de la Rosa, escrito sobre toda la guerra de los 1000 días. Ese es un libro muy preciado para mí. Yo lo leo con mucho cuidado porque las páginas tengo miedo que se me deshagan. Pero ese es otro libro que valdría la pena reeditarlo, porque Domingo de la Rosa fue autor de primera instancia durante la guerra de los 1000 días. Y obviamente posteriormente dejó escrito sus memorias también. Así es. Así que... Gracias. Sí, bueno, sí. Gracias por la entrevista, Fernando. A ti, hombre. Y un abrazo a todos. Como siempre. Y feliz Día de la Patria. Así mismo es. Así mismo es, Temi. Gracias, Fernando. Doctor Temístocles Díaz, Saludos a todos. con nosotros.